Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale. Hoy es 22 de junio del 2020 y estamos iniciando una semana más en el Rapidín. Una semana llena de información, una semana llena de preocupaciones. Ayer el número de personas que fallecieron, hayan muerto anteayer o no. El chiste es que creció enormemente esta cifra, más de 1,000 personas. Y pues ya estamos listos los rapidines para estar con ustedes pues en la próxima media hora o tantito más. Mi querido Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Teresita. Teresita de Flor. Teresita de Flor, exacto, es que soy la flor de la canela. Y saludo también. Pues es por el rumbo, ¿verdad? Exacto. Y saludo también con mucho cariño a Mónica Uribe. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Oigan, luego se nos olvida porque creemos que ya somos cuates de toda la vida. Mónica Uribe es politóloga, es historiadora. Jaime Guerrero es sociólogo y tiene una larga experiencia en el trabajo de análisis político. Y yo soy Tere Vale y soy periodista y soy psicóloga. Y ahora sí, Jaime, adelante. Pues soy Paquito, no haré travesuras. Exacto. Bueno, a ver, mire, no hay que fijarse en las cosas intrascendentes de la mañanera, porque el presidente, o sea, se pone a hablar de nutrición para empezar, sí, y empieza a dar consejitos. Mire, todo eso es basura. O sea, qué bueno que el gobierno federal haga campañas y se encamine a una mejor alimentación. Eso me parece bien. Pero, perdón, eso no lo podría hacer un secretario de Estado, un subsecretario, o simplemente hacerse. Porque el presidente vive de muchas cosas que dice que va a hacer y al final no las hace o cuando las hace no le resultan. Por ejemplo, su política de abrazos y no balazos. Bueno, respecto a esta política de abrazos y no balazos, les voy a decir tres cosas que pasaron el fin de semana. El fin de semana hubo un operativo entiendo que de la Sedena, un operativo federal, intentó capturar al líder del cártel de La Rosa o alguna cosa así, que está en Guanajuato, le llaman El Marro. Entonces, pues, rodeó, etcétera, pero resulta que cuando iban a atrapar el Marro, pues ahora sí que el know-how de Ovidio Guzmán se aplicó. Empezaron los secuaces del Marro pues, a quemar tráilers, quemar automóviles, creo que incluso quemaron una gasolinería, empezaron a disparar, etcétera, pues hubo mucho pánico. Y al final, pues sí agarraron a 26 gentes, entre ellos la mamá y la hermana de El Marro, pero no agarraron al Marro. El hecho es que se escapó gracias a vamos a llamarlo know-how Ovidio Guzmán, ¿sí? Y después de eso grabó dos videos, dice que ha grabado más, pero yo nomás he visto dos. Prácticamente en esos dos videos le promete al presidente de la República, no lo menciona, pero se lo promete, que va a hacer la piedra en el zapato y que no se va a arredrar. Con palabras más floridas, pero básicamente eso. Ese es uno. Dos, en Caborca, ahí en el estado de Sonora, pues también hubo un enfrentamiento, hubo 12 muertos, ¿sí? En Guerrero emboscaron a una patrulla de la policía estatal y bueno, pues fue terrible, también hay muertos y heridos. Y ahorita, hace unas horas, sucedió algo similar, un enfrentamiento en Oaxaca. Esto que estoy diciendo solamente es una pequeña muestra de lo que pasa todos los días. En lo que va del año solo ha habido 3 días, fíjense bien, 3 días, en los que hay menos de 60 muertos por este tipo de cosas, ¿sí? Y ha habido muchos más en donde se ha pasado de los 100 muertos. Entonces, pues sí es importante señalar que pues esto no resulta la política de abrazos y no balazos. Hoy el presidente pues llamó
a la gente a que no proteja la delincuencia, porque fue muy claro que fueron grupos sociales los que protegieron la retirada del marro. En fin, dijo que antes había la excusa de que no se les daba apoyos, pero que ahora el Estado les da apoyos. Pues miren, yo nomás digo, ¿de qué sirve si estas personas pueden cobrar los apoyos y cobrarle al marro o a cualquier otro cártel? El hecho cierto, ¿sí?, es que el presidente aprovechó para decir que va a haber un reporte especial sobre Guanajuato y puso a Guanajuato pues, como algo terrible. Otra vez, el combate a los cárteles del huachicol o de la droga es una responsabilidad federal. El fracaso en Guanajuato no es responsabilidad solo del gobernador. No digo que esté exento, pero fundamentalmente es un fracaso, y hay que decirlo con todas las letras, del gobierno federal. Dejo ese tema. Mónica. Muy bien, Mónica. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención del día de hoy. Primero, que cuando llegó a empezar la mañanera, habló sobre el combate a la corrupción como una introducción para decir, no vamos a hablar absolutamente nada sobre lo que realmente es muy importante, salud y seguridad. Eso me dejó a mí bastante preocupada porque dije, híjole, después de más de 1,000 muertos y más de 5,000 contagiados, ¿cómo va a estar la mañanera? Y empezó con un discurso completamente distinto. Entonces eso me dio la pauta de que no se iba a hablar del tema. Bueno, sobre Guanajuato. Para López Obrador, Guanajuato es una piedra en el camino más que el marro, porque es el estado donde menos votación obtuvo y donde el PAN sigue teniendo un bastión. Como sea, Diego Sinue, no me acuerdo cómo se apellida, el gobernador, logró llegar y abatir electoralmente, me refiero, todo el apoyo a Morena. Entonces yo creo que Guanajuato realmente es un estado que le molesta al presidente López Obrador. Ahora, sí, efectivamente, el tema del combate al narcotráfico es un tema federal que no se le puede dejar a los estados. Los estados simple y sencillamente coadyuvan. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo. No hay modo de que no sean coadyuvantes. Y el tono en el que el presidente se refirió a Guanajuato como diciendo, bueno, lo hicimos de la parte federal porque pues, el gobierno está rebasado, fue claramente una descalificación del gobierno panista. Creo que aprovechó para darle la puntilla, decir, ya ven, los panistas no pueden hacer nada. Y justo poquito antes, poquito después, no estoy tan segura, habló sobre el tema electoral. Entonces yo sí ligué este tema de los panistas no pueden controlar la delincuencia en el estado de Guanajuato, imagínense qué van a hacer en las elecciones. Entonces, queda como muy embonado, o yo lo veo así, muy embonado el tema electoral con el tema de la seguridad. Y se trata de poner unas flores que pues no, y además sí es su competencia y sí es su responsabilidad, en tanto jefe del Ejecutivo Federal, pues entrarle a este tema. Pero sí veo ahí la parte política, la parte electoral, la parte de querer denostar a la oposición. Digo, siempre los denosta, pero aquí fue como muy claro, ¿qué va a pasar en Guanajuato? Y sobre todo, tirándole la responsabilidad a las personas. Y como tú dices, Jaime, para las personas recibir el apoyo del gobierno y recibir el apoyo del narcotráfico, pues es doble entrada. O sea, la lógica presidencial no opera en esto. No sé qué piensen ustedes. Bueno, pues a mí realmente el problema de la violencia en nuestro país me parece simplemente no se ha avanzado absolutamente nada. Seguimos exactamente igual
que en las épocas, bueno, tantito peor, podría yo decir, si no igual, tantito peor. Pero es que no se puede encontrar un resultado diferente cuando se hace exactamente lo mismo. Yo creo que desde que se habló de la necesidad de capacitar a la policía, de darle realmente todos los elementos, todas las herramientas, todos los instrumentos y todos los conocimientos para que realmente pudieran asumir su responsabilidad, pues no se ha hecho y ya llevamos en esto no sé cuántos años. Lo decíamos en la época de Calderón, lo decíamos en la época de Peña, y ahora lo decimos en la época del señor López Obrador. Nada más que la cosa está tantito peor, porque ahora acuérdense que son abrazos, no balazos, y ese es el objetivo fundamental. Entonces, yo sí creo que estamos exactamente en las mismas, que no ha habido ningún avance, que la famosa Guardia Nacional es pues un organismo hechizo para disfrazar nada más, para tratar de darle otro disfraz, pues a lo que es el ejército en las calles. O sea, no veo ningún cambio. Y creo que además el gran objetivo de la Guardia Nacional está en la frontera sur de México y de alguna manera en la frontera norte, pues para cumplir los objetivos del señor Trump, que ya ven que ayer estaba muy enojado porque estuvo medio desangelado su evento. Entonces, yo creo que estamos en las mismas, que es una situación, pero ¿saben qué? Estamos siempre diciendo que estamos en las mismas en todo, o que estamos tantito peor, pero no levantamos la voz lo suficientemente fuerte como para incidir en que haya un cambio pues, en las políticas que tienen que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con economía, y nada más nos reflejamos unos en otros y reflejamos la enorme preocupación que tenemos. Pero yo creo que sí tenemos que ser más proactivos, levantar más la voz y decir que las cosas no están, no solamente no mejorando, sino que van para peor. Jaime. Sí, como dato, el gobernador se llama Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador de Guanajuato. Voy a decir una cosa, tienes toda la razón, Tere, las cosas están peor. ¿Por qué están peor? Porque antes no se hacía la simulación de que estábamos mejor. Cuando la seguridad era terrible, pues el presidente se quedaba calladito o fingía demencia, etcétera. Pero ahora nos nos mienten en la cara. Dicen que la cosa va bien. No es cierto. Cuando la economía no crecía, por lo menos Peña y Calderón tenían el pudor de quedarse callados sobre el tema. Sí, los vapuleaban, pero impresionantemente. Pero este presidente nos miente en la cara y dice que las cosas están bien. Tan solo por eso estamos peor. 3, ¿cómo estará el trastocamiento de valores que el presidente se refiere a Ovidio Guzmán como presunto culpable, como presunto responsable? Y John Ackerman le dice a Loret que es un sicario. Pues ahora imagínense, los periodistas, nos gusten o no, pues no son sicarios, pero ahora ya es el sicario, ¿sí? Y el otro, pues es presunto. O sea, entonces, ¿para qué llevaban una orden y todo lo demás? Claro. Pero en fin, y otra cosa es interesante. Si yo hubiera sido periodista, pues la lógica es que alguien le tenía que haber preguntado sobre Ackerman e Irma Heréndira, porque fue un tema de todo el fin de semana. ¿Cómo le hacen 2 profesores universitarios para hacerse de tantas casas, ¿sí? De tantas casas en un periodo de 6 años? Pues con donaciones de sus familiares. Oye, nací en la familia equivocada, con compras de su trabajo. Pues con razón hay twitters que dicen, ¿por qué creen que yo puedo gastar en un coche? ¿Creen que soy un académico de la UNAM? Pues no, o sea, perdón, y que nadie se atreva a decir, oiga, pues esto hay que investigarlo. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Luis Videgaray
se anunció que se había comprado una casa lujosa de 7 millones en un fraccionamiento de lujo del Estado de México. Oigan, 7 millones, aquí son 60 millones. Así es. Ojo. Y en aquel entonces, Ackerman pidió que se transparentaran todos los bienes que poseían los funcionarios. Y ahora dice que no está obligado por ley. ¿Cómo se ve diferente la transparencia desde el Palacio Nacional, verdad? O sea, la transparencia es para los bueyes de mi compadre. Otro tema, aparte del de seguridad y la corrupción, dice el presidente que se va a convertir en un guardián de las elecciones. Sí, ¿Perdón? Bueno. El presidente... Oye, no, pero es la segunda vez que lo dice. Sí, lo dijo el viernes. Y lo dice porque va tras el IFE. Claro. Va tras el IFE. O sea, el presidente no tiene ninguna función de guardián del INE, no tiene ninguna función con relación a las elecciones. Su única función es ir a votar, ni siquiera hacer campaña como lo ha estado haciendo. Hoy les dijo a sus seguidores que no salgan a la calle a protestar, que al fin que las protestas del PAN son chiquitas, porque ayer hubo una protesta del PAN que reunió unas decenas de carros. Sí, dice que son chiquitas, que ¿para qué le contestan? Oye, perdón, pero ese es un jefe de partido, ¿no? ¿No se suponía que el presidente se iba a mantener al margen de eso? Pues no se está manteniendo al margen, no se está manteniendo al margen. Y luego dice que el INE, ¿sí?, permitió el fraude de 2006. Ahí hay varias cosas que hay que decirle a la gente. Primero, el INE no existía en 2006, existía el IFE. Uh-huh. Y los consejeros de aquella época no son los consejeros de ahora. Los consejeros del INE de ahora, ¿sí?, son los que contaron los votos y los que le dieron el triunfo. Pero eso no le satisface a él. No. Ya vio que va poco a poco en bajada su partido. Y él, digo, muy lento, pero va en bajada. O sea, perdón, pero a mí todo esto me huele a que va tras el INE. Y por cierto, Anonymous, Iberoamérica, hackeó la página del CONAPRED y dijo, hay censura en México, vamos a combatir la censura. Entonces, ahí les dejo esos dos temas, Mónica. Bueno, con respecto al INE, sí es claro. Yo ya no tengo duda que está tratando de cercar a la institución para tornarla de alguna manera y el Ejecutivo quedarse nuevamente con la función, lo cual no lo vamos a permitir. Ahora sí que hay que defender el INE hasta con los huesos. El tema Ackerman. Bueno, yo que soy un poco pitorra, pues me empecé a burlar en Twitter de este par porque hubo hace como un mes, entre ellos dos enviaron unos tweets que parecían Carmela y Rafael, literal. Entonces, oye, la gente no sabe. Digan, porque la gente más eran todos melosos, parece que estaban cantando a dueto y que se estaban así poniendo todos melosos. Sí eran orgásmicos los cuates. Sí, no eran una cosa de terror. Entonces, bueno, dije, no, estos son como Carmela y Rafael. Eso se me quedó hace un mes. Lo pensé y dije, ay, qué cursis, pero ¿por qué? Porque ahí sí, mi amor, verdaderamente tú eres mi apoyo en este tiempo de tribulación. Dije, ay, bueno, ¿cómo se atreven a hacerlo? La verdad. Y este fin de semana, cuando vi todos los tweets de los secretarios de Estado alabando la calidad moral de Irma Eréndira Sandoval, dije, Dios mío, este es el mundo del revés. Aquí, como tú bien dices, Jaime, sí hay un trastocamiento de valores donde lo bueno y lo malo, quién sabe qué son, pero hay un uso propagandístico y, bueno, ¿cómo decirlo? Ay, pues de alguna manera lo bueno y lo malo empiezan a ser como propiedad del gobierno, como si ellos tuvieran el copyright y la posibilidad de decir qué está bien y qué está mal, quiénes son buenos y quiénes son malos. Entonces de pronto vi toda esta andanada de defensa y dije, a ver, el pleito es que esta mujer ha incurrido en un delito, podría decirse, o falsedad de declaración, en tanto en su declaración patrimonial y declaración de intereses y demás, no especificó el tema de sus propiedades. Y ella se supone que es la gran incorruptible,
la cabeza de playa para el combate a la corrupción, y resulta que la mujer ni siquiera tiene la capacidad o la gana de declarar qué es lo que tiene, pues quedan muy mal. O sea, el gobierno quedó no mal, fatal, y todavía están nada, deja ver que son una corte unida por un solo señor, que es el presidente, y que van a hacer exactamente lo que el presidente les diga. Y por ahí vi un tuit en donde señalaban que todo lo que habían dicho los secretarios parecía haber sido escrito por una misma mano. Y tiene toda la pinta de serlo. Pero realmente este fin de semana, lo que vimos con el caso Ackerman es: hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Con lo de la CONAPRED fue de alguna manera lo mismo. Y con esta nota de Loret, que no tiene nada de malo, o sea, finalmente está diciendo lo que ve como periodista, que tiene. O sea, vemos una serie de cosas y lo decimos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que este gobierno no quiere la libertad de expresión. Ese es uno de los primeros indicadores de que estamos yendo hacia un régimen no precisamente democrático, sino con rasgos muy autoritarios, que nos puede hablar de una dictadura. O sea, esos son rasgos dictatoriales, definitivamente. Miren, yo vengo hoy de participar en un foro de Futuro 21, en donde pues hubo distintas personalidades, todas pues preocupadas por la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Estuvieron dos exconsejeros, Benito Nasif y Paloma San Martín, espléndidos los dos. Estuvo también Jesús Zambrano del PRD, Gustavo Madero del PAN, estuvo también Juan Antonio Martín del Campo del PAN, y estuvo también Porfirio Muñoz Ledo de Morena, que se ha significado, digamos, pues por creer en la autonomía de los órganos electorales, y no solamente de los órganos electorales, sino en la necesidad de contrapesos, de una división de poderes fuerte en el país. Me quedo, después de oírlos a todos, desde luego Muñoz Ledo, pues entre la espada y la pared, moviéndose en el filito de la navaja, pero todos los demás, pues estuvo María del Carmen Alanís también, en fin, todos muy preocupados por defender la autonomía del INE. Y yo creo, ojalá me equivoque, que el siguiente paso de esta, digamos, concentración absoluta de poder va a ser ir sobre el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que costó muchísimo esfuerzo, muchísimos años, que el Instituto, primero el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, fueran órganos que no dependieran del Poder Ejecutivo, porque ¿quiénes eran los consejeros presidentes, o no sé si se llamaban así? Pero bueno, los meros que comandaban el IFE en su momento, pues eran los secretarios de gobernación. Después se pasó a que, bueno, fueran más bien órganos ciudadanos, y finalmente se llegó a la autonomía. Entonces, por lo que yo entresaco de todo lo que escuché, hay dos objetivos muy claros. Por un lado, restarle presupuesto al Instituto Nacional Electoral, y como eso va a ser muy aclamado por la gente, porque van a decir, sí, qué bueno, quítenles dinero a los partidos fuchi, los partidos no sirven, todos son rateros, todos menos Morena, claro, todos se portan muy mal, todos, sí, quítenles dinero. Y no se dan cuenta que en este momento reducir más las partidas, es lo que yo pienso, presupuestales del INE, en un régimen que acapara todo y que está haciendo, me atrevo a especular, una bolsa muy grande de dinero para los procesos electorales del 2021, pues es de la mayor gravedad. Y otro tema también que yo veo entresaco de todo lo que se habló, la posible, justo al reducir
a la presencia de los partidos, la posibilidad de que haya dinero de la administración actual metido para los procesos electorales. Sí, ya había pasado antes, pero ahora más. Y además el riesgo ahí de que haya dinero del narco. Creo que son amenazas muy fuertes para el Instituto Nacional Electoral, que nos hemos tardado muchos años en lograr que haya transparencia, confianza en los procesos electorales, que haya equidad, en fin. El presidente ahora trata ayer escuché también algo que dijo el presidente, no solo van a desaparecer estos órganos autónomos, ustedes lo escucharon también, van a desaparecer como 100, ¿o qué creen que yo me voy a aprender de memoria cómo se llaman todos esos? Pues no, sabemos que no puede usted aprenderse de memoria, pero nada, o sea, ni uno, o sea, no confiamos en su memoria, pero yo quisiera confiar en la dignidad de un ser humano que llega a la presidencia de la República y que decide respetar la ley. Creo que estamos a punto de ver ya el desmantelamiento, ya desmanteló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya desmanteló el CONAPRED, ya desmanteló el CRE, ya desmanteló el INE, etcétera, etcétera. Creo que ahora el siguiente paso para sus intenciones en el 2021 es que nadie se vaya a oponer a que haya otra vez una presencia de Morena en esta elección, una de las más grandes del país, por la conjunción de ahora 15 gubernaturas, más ayuntamientos, más alcaldías, más la Cámara de Diputados. Es una elección enorme y no quiere perder la oportunidad pues, de que las cosas le salgan bien a él para concentrar más el poder. Ante esto estamos. ¿Qué podemos hacer? Levantar la voz. Al menos es lo que nosotros aquí en el Rapidín tratamos de hacer todos los días. Jaime. Sí, dos temas rápidos para ya irnos despidiendo. El primero, sale una encuesta hoy en El Financiero que demuestra algo que siempre he dicho, las mujeres son más inteligentes que los hombres. Porque dice que de la población que más se ha decepcionado de López Obrador son las mujeres. En términos de economía, en términos de manejo de la pandemia y en general en términos de seguridad. Pues eso demuestra que son inteligentes. Y otra cosa, los jóvenes están dejando rápidamente de creer, los menores de 30 años, están dejando rápidamente de creer en López Obrador. Mientras más vieja es la población, más cree en López Obrador. Es decir, es la población que recuerda cómo era el México de antes, el México de 1970, etc. Segundo tema, COVID. Bien lo dijo Teresa, ayer hubo un número importante de casos nuevos, 5,345, y llegamos a 180,500 contagios, 180,500, ¿sí? Y hubo 1,044 muertes. Me queda claro que es el registro, no es que hayan muerto en 24 horas, es un registro, ¿sí? Nomás voy a darles un comparativo. Pakistán tiene 219 millones de personas, México tiene 130 millones de personas. Pakistán tiene 181,000 contagios, nosotros tenemos 180,500, es decir, ahí nos vamos en número de contagios. En Pakistán, hasta ayer había 3,950 muertos. Nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cuántos? 21,825. Casi 7 veces lo que tiene Pakistán, que tiene 90 millones más de habitantes. Es decir, la lógica de esto, y voy a ir dando datos de países que están más poblados poco a poco, en otra ocasión. Y un experto de Harvard dice una cosa muy concreta. El índice de positividad en México es escandalosamente alto. ¿Qué es el índice de positividad? Si de cada 100 pruebas, 56 son positivas, te dice que la pandemia está más extendida de lo que se cree y que, de nuevo, hay que hacer más pruebas. Con esto me despido.
Moni, rápidamente una conclusión. Rápidamente lo que sí me gustaría apuntar es que estamos frente a un grupo gobernante farisaico, que nada más ve por sí, que no tiene pericia, no sabe de técnica. A mí me sigue impresionando la ignorancia que tienen de la administración pública y que sí, hay que defender al INE, yo todavía estoy en el IFE, al INE, pero hasta con los dientes. No hay otra forma. Bueno, pues Jaime, oigamos algunos recaditos, ¿no? Sí, claro. A ver, Blanca Verdugo, qué terrible, involución de la transición democrática. Debemos unirnos los mexicanos. Arturo Reyes Barrón está cosechando lo que sigue sembrando. Lástima de presidente. Lupita Hernández, López busca quien lo alabe y el que le besa los pies. Corrupto y soberbio. Astrea HTT1. Si le van a creer a la maestra, entonces es válido creerle a Chumel, ¿sí? A la maestra Gordillo, porque decíamos que le quería a López Obrador que le preguntaran a la maestra Gordillo cómo hizo la elección de 2006, que me dejó con el ojo cuadrado porque no sabía que ella era consejera, pero bueno. Dice, es agradable cuando ustedes explican cómo funciona el Estado. Al menos a mí se me hace interesante saber, porque siempre pregunto, pero al menos con ustedes las explicaciones son interesantes y les logro entender más. También cuando hablan de la historia del país. Sigan así porque esa es la mejor arma para los ciudadanos, conocer nuestras instituciones, porque muchas personas comunes de verdad no saben que existen y solo porque el rey dice, esas instituciones están para robar, ya con eso la gente empieza a decir que mejor las eliminen. Gracias. Lourdes García, las elecciones estarán amañadas, con lo mañoso, taimado, ladino y embustero nos pondrán un 4T. Por eso, únete a frena.com, Frente Nacional Anti-AMLO, para obligarlo a dimitir legalmente y pacíficamente. Bueno, pues para que no estén amañadas hay que defender al INE. Exacto. Le veo triste, dice Morena, PT, PBM, lo más corrupto de lo corrupto, lo peor de vividores y la politiquería en México. René Grido, si van a poner a una mujer indígena, ya chingué, voy a proponer a mi abuela. Bien. La tequila negra hace 2 días. ¿Vieron al rey despreciar a Barbosa? Me dio tristeza ver ese hombre con su lealtad y el dingo despreciándolo con esos amigos. ¿Para qué necesitan amigos? Si hay un videíto, sí, hasta le vieron, ¿cómo? Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Bueno, pasaste a mi lado, híjole, con gran indiferencia. Cometí el error de recordarle canciones. No lo vuelvo a hacer. Dice Ricardo Pérez. 100 años pienso en ti. Oh, Dios. Ricardo Pérez, me gustó mucho el especial de hoy y los veo preocupados. Mantengan la calma para que sus análisis sean certeros como siempre. Dice carteros como siempre, pero yo supongo que quiso decir certeros. Pero también son carteros. Saludos de Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos, Ricardo. Siempre me da gusto que escribas. ¿Será Yalitza la nueva piedra? Cada día se comprueba más la misoginia del pequeño narcisista mediocre e ignorante del Palacio Nacional. Vamos en retroceso total a los 70 de Echeverría. Sí. Susana Navarro, López lo dijo claramente, al diablo las instituciones. Joaquín Armando Flores Ocampo, pienso que Salinas no tuvo nada que ver con la autonomía del IFE. Cedillo en realidad fue un estadista, aunque los priistas no lo procesan. Estoy de acuerdo contigo, Joaquín Armando, pero no se lo digas a Moni. Lita Jiménez Reyes se rodea de ineptos igual que él, no importa que tengan título, deben someterse a su voluntad como si fuera un rey. Pues ya nos vamos a ir, ¿no, Jaime? Bueno, ya el último. Ricardo Aguilar Rapidines, buenas tardes, saludos a los tres. Tengo una duda. ¿Cuándo, según el INE, deben empezar las elecciones del 2021? ¿O todo esto es una descripción más y las que faltan para no dar cuenta de los temas que realmente importan e incomodan a AMLO? Entiendo que en octubre, ¿no? O en septiembre. En septiembre comienza el proceso electoral formalmente, aunque estaban diciendo que por el COVID probablemente se retrase, pero yo todavía no tengo confirmado eso. Sí, oficialmente septiembre. Bueno, yo les agradezco a todos. Hubo muchísimos comentarios y muchísimas vistas. Miren, yo creo que la mejor medicina para las tropelías que comete el señor de Palacio Nacional es la información. No se peleen con los seguidores de López Obrador, nomás enséñenle, mira, esta es seguridad, esta es economía, este es COVID, esos son los temas importantes, está mal. Eso es lo que le quiere hacer el INE, ¿sí? Está mal. Me despido, gracias Mónica, gracias Tere.
Gracias, Tere, gracias, Teme. Muchísimas gracias. Y aquí Gracias nos vemos mañana. Yo soy Tere Vale y que tengan un buen inicio de semana. No nos demos por vencidos, chicos. No nos demos. Hasta mañana. Hasta mañana.